profesores al Centro Asturiano de Madrid. Entonces, hay una persona que es la primera vez que pone sus plantas en esta santa casa, una extremeña. Bueno, ya venimos, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, entonces no suelto el rollo, porque ¿para qué? Volver a decir que esta es la casa de carne de todas las regionales que hay por el mundo, pues no tiene sentido, porque estos señores, si no lo sabéis, allá vosotros. No será porque no lo habéis oído veces. Bueno, pues hoy le presentamos aquí un libro en el que nuestro presidente es colaborador. El libro se titula Convivencia y resolución de conflictos. Uy, qué problema este. Resolución de conflictos, ahí es nada. Y después de leer el libro, ¿seremos capaces de resolver los conflictos? Decía el doctor Jesús Martín Ramírez, que en paz descanse, que si por lo menos no los creamos, ya vamos bien. Y yo espero no crear más de los que ya... Pues bien, vamos a comenzar porque luego seguramente querréis ir a cenar y dormir a casa. Sí. Y voy a comenzar por... Dejamos... No te ofendas, ¿eh? No me ofendo. La figura es quien es la figura. Déjalo, que Lo la dejamos. la señora. Sí. Por supuesto. La figura de la señora. Entonces, hablo contigo y cierro con Habla lo que quieras. Entonces, Como tú quieras, para mí está bien. bueno, este señor que está aquí a mi izquierda es don Rafael Loreto Lobo, que fue jardinero y botones y esas cosas. Bueno, sin bromas. Digo que don Rafael Loreto Lobo es presidente de Corporación Marítima, abogado maritimista, capitán de marina, mercante, profesor de Derecho Marítimo, patrono fundador y secretario general de la Fundación Titanic y de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, y patrono de la Fundación Emilio Borbón. Durante su extensa carrera profesional ha sido director general de la Marina Mercante entre 1989 y 1995, presidente fundador de Saxemar y Autoridad Marítima Nacional de la OTAN, entre otros cargos. Es oficial de la Orden del Mérito Civil y armador honorable y, entre otros reconocimientos, ha recibido la Gran Cruz del Mérito Naval, las insignias de las cofradías catalanas de pescadores y de la de Cartagena, y la medalla de plata de la Universidad San Pablo CEU y manzana de oro del Centro Asturiano de Madrid. El que tenga dudas, ahí en ese panel lo puede mirar a ver si digo mentiras o no. Ahí estás. 2015. Qué joven soy. 10 años. Bien, y ahora vamos con nuestro presidente, don Valentín Martínez Otero. Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia con premio extraordinario. Realizó la especialidad de Psicología Clínica en la Escuela de Psicología y Psicotecnia en la Universidad Complutense de Madrid. Es máster universitario en Psicopatología y Salud, así como experto profesional en salud mental comunitaria y formador de formadores. En la actualidad es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Educativos, Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid, así como conferenciante, investigador y docente, invitado en academias y universidades de más de 30 países, tanto en España como en el resto de Europa y América.
Ha recibido varios premios del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid por su labor de creación y difusión científica a través de los medios de comunicación. También le ha sido concedido el premio Aula de Paz en Mieres, Principado de Asturias. Es autor de numerosos libros y artículos sobre temas de su especialidad, entre ellos los últimos titulados Rendimiento escolar y formación integral, Octaedro 2020. La educación personalizada del estudiante, Octaedro 2021. Fundamentos teóricos de educación, Pirámide 2022. Asimismo es coautor del libro Modelos educativos para el siglo XXI, Dickinson 2024, y codirector en la misma editorial de la colección Alma Mater sobre temas de violencia y conflicto. En la actualidad es el director del Grupo Complutense de Investigación, Psicosociobiología de la Violencia, Educación y Prevención, y de la Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid. El doctor Martínez Otero es también, por si no lo sabíais, presidente del Centro Asturiano de Madrid. Ahí queda eso. Bueno, queréis saberlo, ¿eh? Se ha ido Eduardo, no se entera de que... No, es que ha tenido un problema, yo pido el móvil, el taxi, ojalá que lo puedas recuperar. Y bueno, naturalmente no tengo el currículum vitae ¿Puedo decir unas palabritas? de nuestra amiga Chayo, una persona muy querida en esta casa, y de la persona que está hablando en este momento. Entonces, ¿No queréis intervenir? No, por decir unas palabritas sobre la profesora. bueno, Con esas palabritas. pues venga. Gracias, con tu permiso. Sí, porque bueno, es un honor, una satisfacción contar con una de las coautoras del libro y además amiga y compañera del Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación, la profesora Rosario Limón Mendizábal, que además es asturiana adoptiva en Madrid. Hay que recordarlo porque es un título de afecto, de admiración, de cariño, de gratitud, y entonces estamos encantados. Yo tengo que señalar que realmente a veces me quedo corto, por no molestar, pues no digo mucho lo de a veces los actos, no sabe uno dónde está el punto. Y entonces a Chayo la avisé ayer, le dije, mira Chayo, tenemos esto, pero no te dije nada por no molestar. Algo parecido me ocurrió con el codirector de la obra, que le avisé el domingo, hablé con Rafa, y luego le llamé a él y se lo dije también, ¿no? Pero efectivamente me imaginaba que no iba a poder venir porque él es actualmente el doctor Juan Cayón, es rector de la Universidad UDIT, aquí en Madrid, Universidad de Diseño e Innovación Tecnológica, UDIT, y entonces tampoco nos puede acompañar, ¿no? Pero es codirector de la obra y por supuesto lo tengo aquí presente en esa misma diapositiva donde pone CICA, pues tengo que recordar que el doctor Juan Cayón es el presidente ahora mismo de esta fundación que hemos heredado, es el presidente, como digo, de esta fundación que hemos heredado del doctor Jesús Martín Ramírez, y gracias a la fundación hemos podido financiar estos libros, que nos cuesta dinero porque hay que pagarlos, sobre todo en muchas editoriales, a lo que uno sea un escritor ya consolidado y de ventas masivas. Pero volviendo a la doctora Rosario Limón Mendizábal, para nosotros Chayo, pues es una gran satisfacción porque ya digo que ella ha intervenido en muchos actos pedagógicos, nos ha hablado de temas de su especialidad, la pedagogía de los mayores, sobre todo el envejecimiento activo, la pedagogía social. Es una persona entrañable, ocupó varios cargos en la facultad, me quedo corto, pero sirva al menos decir que fue vicedecana en la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado de la Complutense, fue también directora del departamento que entonces existía y se llamaba Teoría e Historia de la Educación, hoy integrado como unidad en un macrodepartamento que es Estudios Educativos. Y bueno, pues una persona muy comprometida con todo lo que es la educación escolar y fuera de la escuela, esa educación social tan relevante
y que tanta presencia tiene en estos últimos libros que estamos presentando, como el del otro día, al hablar del Homo convivens. Y entonces, pues muchas gracias, Chayo, porque además está saliendo de un proceso gripal y ojalá que ya se consolide, y te agradecemos verdaderamente el esfuerzo y, en fin, la premura con la que fuiste avisada, ¿no? Así que muchas gracias. Entonces, le doy la palabra de nuevo a Andrés, pues, si quiere decir algo. No, bueno, sí, quizás puntualizar que por simpatías no regalamos, el Centro Asturiano no da galardones. Además de tener este afecto, todas esas simpatías, porque te las has ganado, el Centro Asturiano valora tus actividades, por eso, entre otras cosas, eres asturiana adoptiva. Y entonces, tienes la palabra. Pues, buenas tardes a todas, a todos, y en primer lugar agradecer muy sinceramente las palabras del director adjunto, Andrés, y del profesor y querido compañero Valentín Martínez Otero. Y también es un honor estar en esta mesa con Rafael Lobeto, que sin duda alguna pues el mar está muy unido conmigo. Yo nací en Cartagena y siempre el Mediterráneo, ¿verdad?, y otros mares pues forman parte de mi vida. Y yo, van a ser unas palabras breves, pero que he hecho con mucho gusto para esta tarde. Yo he hecho un capítulo junto que se titula Los colegios mayores como espacios de convivencia ante los desafíos democráticos. Y lo he hecho con dos profesoras, María José Ibáñez Ayuso, que es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y vicedecana de Relaciones Internacionales, y la profesora Cristina Ruiz Alberti Fernández, que también es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Y este capítulo habla unas palabras. Decía Gustavo Villapalos, no sé si acordáis, sí, que fue rector de la Universidad Complutense de Madrid, ya fallecido tristemente porque falleció joven, ¿verdad? Y fue director del Colegio Mayor San Juan Evangelista, que fue un colegio pionero en cuanto a música, cultura, fue realmente era un colegio muy diferente a todos los demás, como si dijéramos muy progre en ese sentido, muy abierto, etcétera, ¿verdad? Y él decía que nadie podría decir que ha conocido la universidad en toda su esencia si no ha pasado por la experiencia de vivir en un colegio mayor. Yo pasé por la experiencia muy gratificante de vivir en dos colegios mayores. Primero, yo estudié Comunes en Murcia, del Plan Antiguo de Filosofía y Letras, y después me vine aquí a hacer la especialidad de Pedagogía. Y estuve en el Colegio Mayor Navacerrada, que lo dirigían las esclavas del Sagrado Corazón. Después ese colegio ya lo vendieron y ahora es el rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Y después estuve en otro colegio diferente, pero extraordinario, que fue el Colegio Mayor Isabel de España. Este lo llevaba una fundación y realmente la tesis doctoral ya la hice más en este segundo colegio y sin duda pues me enriquecieron mucho. Y si hay alguna palabra que pueda condensar lo que esta institución representa, esta sería convivencia. Convivir con otros estudiantes, confrontar opiniones, compartir emociones e inquietudes tan intensas como solo se viven en la juventud. Esa es la aportación capital de los colegios mayores a una institución como la universidad. El colegio mayor ofrece otro aspecto educativo, el que se deriva de la relación con otros estudiantes, la participación en actividades culturales
también el estudio, el contacto con otras culturas. Recuerdo que en el Colegio Mayor Isabel de España había dos japonesas que habían venido aquí a estudiar música. Una era piano y otra guitarra. Y bueno, pues me permitió también conocer y acercarme más a esa cultura, a la cultura japonesa. Los colegios mayores representan una de las instituciones más antiguas dentro de la tradición educativa española y a pesar de su relevancia histórica y pedagógica han recibido poca atención académica. En la actualidad, frente a los retos de polarización política, de violencia juvenil, de desconfianza hacia las estructuras gubernamentales, numerosos organismos internacionales promueven iniciativas educativas que refuercen la conciencia democrática. Llevamos a cabo una investigación que se recoge en este capítulo y que tuvo como objetivo analizar el impacto de los colegios mayores en la formación de las personas comprometidas con su entorno y la cultura. Y llevamos a cabo un estudio cualitativo basado en la respuesta de 393 estudiantes sobre su experiencia en estos centros y su percepción del valor formativo que ofrecen. Y la conclusión principal es que los colegios mayores tienen un notable potencial educativo, destacándose como espacios de convivencia, de cultura, de reflexión frente a los desafíos democráticos. Y bueno, es una pequeña aportación que la hemos hecho entre las tres y sin duda, ¿verdad? Pues es necesario que desde las universidades se potencien más los colegios mayores y ojalá tuvieran algunas subvenciones porque realmente pues muchas veces no todos los estudiantes pueden estar en un colegio mayor, pero aunque hay becas también. Y dentro de los colegios mayores están los de los religiosos, que parece ser que las religiosas pues tienen normas más estrictas y más sí, que no pueden salir a lo mejor por la noche y que tienen que saber los padres si salen y todas esas cosas. Sí. Yo es que conozco un colegio mayor aquí en Madrid que es Santa María del Pino. Ah, Santa María del Pino, Santa claro, María del Pino. Sí, sí. Sí. Está en San Francisco de Sales. Sí, en San Francisco de Sales, sí, sí. Y es un yo estuve trabajando allí y mi hermana estuvo en la recepción. Y sé lo de las salidas de las niñas que tenían los padres que autorizar claro, que pudieran salir y esas cosas. Sí, sí, sí. Y luego el otro que ha dicho usted, estuvo un primo mío haciendo ingeniería y era muy sobresaliente. Sí. Y estuve allí, pero ese no es un poco más político. Sí, el Colegio Mayor San Juan Evangelista era un colegio en la década de los 90, ¿verdad? Y después, porque ha seguido esto muy político. Y muy político, por eso, porque yo me acuerdo que mi primo decía eso. Sí, muy político. Pues tuvo de director el rector, Gustavo Villapalos. Y realmente para él fue una experiencia muy enriquecedora, pero era un colegio vanguardista y de ámbito político, diríamos... Destacaba un poco. Exactamente, sí, más hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero era un colegio con unas conferencias, pero muy buenas, y también conciertos de rock, de todo, de verdad, sí, sí. No, este era muy bueno, porque él daba clase a los de su clase. Claro. Es decir, que era un sobresaliente. Sí, sí, lo que la prima no es tanto, la prima no es nada. Pero es eso, que sí que sabía yo que había política dentro del colegio, más o menos. Sí, pero gente estupenda, yo conocí cuando estudié. Perdón por la interrupción. No, al contrario, lo has enriquecido. Bueno, nos hablamos de tu sistema. De acuerdo, gracias. Gracias, Chayo. Don Rafael Lobeto Lobo tiene la palabra. Con este lleno apoteósico, 4 personas más nuestro amigo llenan la sala. No lo digas porque... Esto es fundamental. Perdona, esto vamos a mandarlo a todo el mundo.
No importa cuántos haya, pero ¿cuál es el problema? Ninguno, absolutamente. Entonces, bueno, acompañar a la profesora cartagenera, pero que estudió en Murcia. Navegué desde los mares de Cartagena hasta el Pérsico. Embarqué y desembarqué varias veces, iba a la cafetería Chamonix, porque embarcado se pasaban un mes o 2 meses con 50 grados que entraba en la caldera del Pérsico el agua, y el calor sobre la chapa del petrolero tenía tela, mucha tela. Entonces no es tan sacrificado estar aquí acompañado de 2 insignes profesores, ¿no? Yo querría, como marino, llevaros a navegar un momento a todos. Primero, al Cono Sur. Primero vamos a ir a Uruguay, porque acabo de regresar y tengo que volver en breve. Estoy a punto de... Me dio ya 2 citas el presidente, pero no pude ir, por lo tanto a la tercera no le puedo fallar. Y entonces, ¿dónde creéis que no podía faltar? Yo era amigo de nuestro amigo el presidente del Centro Asturiano de Uruguay y fui a visitarlos. Entonces me dieron sidra de manzanas uruguayes, me dieron una especie de banderín porque están cumpliendo como 115 o 125 años, y me dieron un libro sobre el Centro Asturiano. Como pretendo hacer allí un montón de locuras de las mías, me pareció que implicar a los asturianos era esencial. Y os mandan un saludo, tienen varias instalaciones, los de Candás dirían que están bien arrecachados. Entonces, primero vamos a donde navegamos, por encima de la Patagonia, en el estuario del Mar de la Plata. A un lado está el Mar del Plata, en el fondo de Buenos Aires, luego sigue el río hacia arriba, no se cuenten desvaques, en lugar de como los gallegos llevar 2 amarraes, se ve, no hay manera de contar desvaques, hay demasiadas, muchas vacas, y casi no se ven las orillas del río. Está lleno de relictos complicados. ¿Por qué hablamos de Uruguay? Porque allí hay el Centro Asturiano. A continuación quiero hablar de los padres de Valentín. Entonces ahora está de moda que digan que, a cuyo respeto hacia ellos es total, porque su madre me protegió siempre y su padre, que fue profesor mío en Oviedo, también me protegió. La madre de Valentín y la mujer del querido presidente Cosme me protegían. Como me protegían las señoras en mi época, estaban prohibidas las mujeres en los barcos, pero iba la mujer del capitán, la mujer de los oficiales y tal, y por las razones que sean, eran duras esa vida. Esas señoras les decían los maridos: a este guaje ni tocarlo, y eso era vital en ese momento. Esa coraza, esas recomendaciones, no os podéis imaginar lo que valía. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque ahora dice que no mandaban nuestras madres, que no mandaban nuestros abuelos y tal. Entonces supongo que es ciencia ficción lo que dicen. No sé dónde estudien, no sé dónde sus padres los que les dicen, porque partiendo de un error de este tamaño, la confusión social y el caos está garantizado. Porque cuando uno dice tonterías de un tamaño tan colosal como que no mandaban nuestras madres, acabo de preguntarle al presidente: ¿en tu casa no mandaba tu madre? Entonces me miró como me mira muchas veces, como si estuviera loco, diciendo: ¿por qué preguntará esto, Rafael? Ahora ya lo entendió. Era simplemente una comprobación de oficio para ver que en casa de don Valentín, igual en casa de don Andrés y en casa de la vuestra y en todas las casas, mandaban las madres. Algunos de ellos eran tan listes que decían al paisano: tú llevas los pantalones, pero eso no quiere decir mandar yo es una cosa distinta, no conozco otro. La sociedad que vivimos ahora, hay unes, no sé, una cosa rara que dicen, que no entiendo, que dicen que no mandaba.
Entonces, cuando uno no sabe lo que es la transición, cuando uno no sabe quién manda en casa, y cuando el barullo, la confusión mental, física, química y la que queráis, llega a tal alcance, el resultado es el caos. ¿Cómo reaccionar ante el caos? Difícil. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ahora me toca hablar de mi nueva amiga. Subí con ella en el ascensor, se despidió como pensando que se libraba de mí, y yo, como soy de un pueblo al lado de Candás que se llama Gijón, que creció mucho lo del barrio ese de Candás y de Infiesto, le dije hasta luego y no quise profundizar más, esperando. No sabía que era la profesora que había hecho el magnífico trabajo sobre la convivencia en los colegios, ni que era tan importante. Pero ahora vamos a hablar de quien, de alguna manera, como el profesor Cayón, impulsa la obra. Esta obra es fundamental, veréis por qué. Es fundamental porque desde la filosofía, desde la pedagogía, desde todo lo que ahora sería, como es, psicosociología, desde todo el nuevo conocimiento que abarca nuevas tendencias, nuevas formas de entender la formación, la educación, complementaria de los padres de don Valentín, no suplementaria, no ignorante de ello, consiguen que unos agorilaos niños, sucesores de los anteriores gorilas, en lugar de subirse a la mesa, en lugar de hacer sus a destiempo y tal, tenga sociabilidad, responsabilidad. Como ahora resulta que en la etapa intermedia algunos de los colegas de ellos y míos dijeron: no, no, déjalos hacer lo que quieran, no, 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 vete a pegallos a los profesores porque los reprenden, no, etcétera. Una sarta de cuestiones por las cuales yo sería fusilado ni siquiera al amanecer, porque todo lo que estoy diciendo es absolutamente lo contrario de lo que dicen unos que dicen que son profesores y que pagamos entre todos. Pero dicen ellos que tal, y los padres van allí a decir eso, y además hacen eso en casa. La resultante no puede ser más que la involución hacia los monitos no simpáticos. La destrucción del gorilagato, con lo cual estoy de acuerdo porque no defiendo nada de que tenga que ver con una autoridad no basada en el respeto, en la convivencia, en la democracia, etcétera, por lo que he luchado y por lo tanto tengo que ser coherente con lo que he hecho. Y entonces, sin esto que están haciendo estos insignes profesores, no podría contar lo que voy a contar a continuación, porque sin la filosofía, la educación, la posición en una universidad que podría ser y debería ser modélica, pero que a lo mejor no lo es tanto. Entonces que hay algunos profesores que en lugar de decir carchuto, digan cartucho, es importantísimo. Y ahora está generalizado carchuto. Es más, los que decimos cartucho, empezamos a tener dudas de si es carchuto o cartucho. Ya no sabemos lo que decimos, ni si cuando decíamos antes todos, es que ignorábamos a todos los ausentes y ausentas, un lío de la de Dios, que no se sabe lo que dicen porque no saben lo que hablen. Y entonces cuando tú quieres proteger a las mujeres y dices sí es sí o no es no, o no sé lo que dicen, dice yo ya me perdí, porque quiero hacer eso, pero cómo hacerlo es muy importante. Pero claro, si has confundido quién manda en casa, entonces hay un lío de la de Dios, ya porque no sabes a quién preguntar y no sabes a quién saludar, y sin gorra no se saluda, en fin, un barullo tremendo. ¿Qué va a pasar con los nietinos? ¿Qué va a pasar con...? Van a heredar peor que nosotros. Esto es un poco complicado. Entonces, hecha esta disertación, que a lo mejor piensen que estoy loco yo, o serán nosotros los que están locos,
¿O estarán tratando de volvernos locos para que no nos atrevamos a decir lo que pensamos? Y sobre todo para que no nos atrevamos a pensar. Pues eso lo van a tener difícil. Verán entonces por qué don Valentín, porque no me traen por nada de estas tonterías que dije, o no, que diría don Mariano. Me traen porque estoy intentando influir sobre su vida y sobre los insignes ausentes, porque están afectados, igual que los presentes, de otro problema grave. Los que he denunciado son gravísimos, pero los que voy a denunciar ahora son todavía más graves. Dicen, sobre todo en el resto del mundo, que si tienes un problema imposible o grave, Rafael Obeto, estoy hablando de un personaje de ciencia ficción, es un abogado de causas imposibles, sobre todo en algunos ámbitos. Por lo tanto, me siguen llamando, soy solo un jubilado, pero me siguen llamando de todo el mundo. Voy a ir a Paraguay inmediatamente, casi viajo tanto como el famoso presidente Martínez Otero, que es un viajador, o sea, es un profesor volante casi. Dicen, ahí seguramente le tienen envidia que matarlo, una Complutense. Dice, pero este está todo el día fuera, ¿cómo y esto? Entonces, dirían el loaco. Entonces verán, ¿quién de los presentes a lo largo de su vida no tuvo problemas? De todo tipo, familiares, psicológicos, físicos, incluso jurídicos, porque no hay ninguno que no sea jurídico desde el derecho romano. Entonces, cuando uno tiene un problema y va a un abogado y le pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar el problema? ¿Voy a ganarlo? ¿Y cuánto me va a costar? Sería lo que preguntaría, se supone. Vale, pues si el abogado no es del partido cínico ni del partido ignorante, no sé si hay de otros partidos, pero de esos dos, tiene que contestar. La duración no se sabe, pero pongamos que está entre 15 y 20 años. Es decir, toda la vida. El resultado no se sabe porque los jueces de una gran parte que no sea A más B más C no tienen ni idea, no lo estudian. Entonces no lo pueden saber. O sea, si yo no estudio física cuántica, ¿cómo voy a resolver problemas de física cuántica? Por favor, es imposible. Y en cuanto al coste, no te preocupes, empiezas a pagar el mes que viene y vas pagando los 15 o 20 años, es decir, te ha hundido la vida. Si en lugar de uno tienes varios problemas y a lo largo de la vida vamos a tener muchísimos, porque no puede pararse esto, la vida es problemas. No, o sea, cualquier otra visión es de ignorantes. Por lo tanto, lo que hay ahora no es seguridad jurídica en absoluto. No se puede ni imaginar que sea seguridad jurídica. Solo alguien muy ignorante puede creer en eso. Por lo tanto, cualquier método racional que nos lleve a poder resolver los conflictos, resolución alternativa de conflictos en un periodo prudencial, 15 días, según un método que de nuevo inventaron los americanos, pero debíamos haber inventado nosotros, y que es herencia de nuestro derecho de gentes, de la Escuela de Salamanca, de nuestra Constitución de Cádiz, etc. Pero, bueno, para poder... método Harvard. Ese método permite, a través de una serie de instrumentos jurídicos que están en la ley desde el día 1, desde la ley 1, desde el día 3, 2025 de este año, que ustedes escojan eso y les obligan a hacer eso, porque el sistema, como estamos en Europa, el Parlamento Europeo puso miles de millones para que hiciéramos esto que deberíamos hacer nosotros, porque de esto dependen las inversiones extranjeras, la resolución de los conflictos, en fin, algo esencial. Por lo tanto, como estoy loco, ya lo habíamos dejado antes consensuado, pensé que de aquí al más allá, entre las cosas que quería dejar, además de otras,
estaba el Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte. Creé eso y pensé, como esto es parte de mi mundo, seguramente será más fácil, pero a continuación vinieron y me dijeron, no, pero no puede ser solo para el transporte, porque ¿por qué no para los médicos? ¿O por qué no para los gestores? ¿O por qué no para los tenderos? ¿O por qué no para los profesores? Porque imagínate que los profesores tengan un problema y tengan que estar 15 años pleiteando con la Complutense. Eso debe ser, pero muy divertido. Es la de Dios de divertido. O sea, 15 años sin saber si tomaste posesión, te equivocaste con no sé qué. Y luego otros vienen el libro. Les recomiendo leer el libro. Porque a otra de las necedades habituales es, vale, ¿y esto para quién? Bueno, ahora mismo, sin debate, civil y mercantil. En civil entraría familia, un montón de cuestiones que no pueden ser pelearse permanente con los niños en medio, porque tal cuestión es una tragedia, es una cosa absolutamente brutal. Vale. Entonces, la doctrina real, la doctrina clásica, la doctrina y los más avanzados dicen, los más retrasados, pues ya ahora vamos a ver lo que dicen los retrasados, porque conviene ver todos los ángulos del problema. Dicen, los más avanzados dicen, ¿por qué no el derecho penal? Acabo de venir de la jornada de Cádiz y los profesores explicaron. Perdone usted, aquella señora que está sentada en aquella fila, la asaltaron en la calle, la robaron y quedó, el problema no es que quitaron los perros, el problema es que quedó traumatizada y ahora no se atreve a salir de casa. ¿Y qué importa a ella que metan al paisano en la cárcel ni que pase nada? El problema es que ahora tiene miedo y le han fastidiado la vida. La justicia restaurativa significa que el que la afectó va a acompañarla de guardaespaldas para que recupere su equilibrio emocional. Y eso sí importa, el otro nada. El otro vengase, o que la sociedad encarcela a uno, no sé qué. No, eso no vale para nada. Vale resolver el problema, vale darle una compensación que no tiene por qué ser de 150 euros o de 15.000, porque eso no repara nada, para comprar un colchón, no sé qué. No. Entonces hay toda una serie de instrumentos ahora mismo legales en España, de acuerdo con esta legislación que les estoy tratando de explicar, que permite resolver, aunque no lo resolvieras, quitarte el cáncer en 15 días, el problema, la duda, el intríngulis de esto ya es tremendo, pero si encima lo resuelves de la mejor manera posible, que a lo mejor no es ganar, porque si no tienes razones, bueno, ganas. Para eso hay no sé cuántos instrumentos: justicia recaudativa, oferta vinculante, conciliación, mediación, arbitraje. Cada uno de los instrumentos los puedes escoger y tienes razonabilidad. ¿Cuáles son los problemas que tenemos para que esto, que debería ser unánimemente acertado, porque no veo cuáles son las víctimas, somos nosotros mismos? Pues el problema son una parte de mis colegas y compañeros, porque creen que se han aprendido las triquiñuelas de lo que ellos llaman derecho procesal, que eso es estupendo, y que entonces, engañando a las propias gentes que caen en sus garras, están felices. Y por lo tanto se oponen. Por ejemplo, en el Colegio de Madrid acaba de salir una encuesta en la que dice que el 83% de mis colegas están en contra de esto, porque dicen que retrasaría la justicia. Pero ¿cómo pueden decir esto? Esto no es una imbecilidad, es un delito, porque lo que dicen es mentira absolutamente, es absoluto. O sea, es como si uno se puede curar y dice el médico, no, venga que ya lo voy a ir curando 15 años porque tan rápido entonces no colapso bien la seguridad social. No puede ser, es una cosa gravísima, delictiva. Esto es, en algunos casos han llegado a decir, eso es el Colegio de Madrid. En otros casos han llegado a decir que no es constitucional. No, lo que no es constitucional es que nos roben, que nos estafen, que nos engañen, que nos arruinen la vida. Eso es lo que no es constitucional. Lo que estamos diciendo es absolutamente así, ¿vale? Por lo tanto, de aquí al más allá, acabo de venir de Cádiz,
ha estado la Guardia Civil, la subdelegada del gobierno, el decano del colegio, juristas, magistrados, catedráticos de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz, todo Dios lleno, todo esto lleno. Entonces ahora, como esto es un problema donde los profesores son elementos claves, lo mismo que con los gorilinos, los profesores necesitamos que participen en cambiar la cultura de la confrontación. Fiestas asturianas, recuerdo no acabar ni una que no había fiestas sin palos, no existía en todos los presentes de la mesa, aunque la señora sea tan joven, escandalosamente joven, y desde luego esto no había fiestas, por lo tanto es un problema cultural complejo, no fácil de erradicar. Entonces hay que explicar en la familia, hay que explicar en la universidad, primero a los que danles clases, porque claro, si los que danles clases son dementes, pues entonces los que les reciben no pueden ser cuerdos, es un poco difícil, es complejo. Entonces, primero, cambio de la placa solar, elemento cultural. La guerra no es el estado conveniente. La confrontación debe ser evitada. Todo eso es una pérdida de energía, una pérdida de la felicidad, porque el profesor Martínez Otero reconoce en su magnífico, fantástico, brillante libro, acompañado de todo el resto de los profesores, que está en la naturaleza humana la búsqueda de la felicidad. Y sin la educación, sin la formación, sin la resolución de los conflictos y sin la evitación de la guerra y de los conflictos, es decir, la búsqueda de la paz y la felicidad, todo lo otro no tiene sentido. ¿Esto es posible? No solo es posible, y acabo. Es imprescindible. ¿Qué tendremos que hacer para hacer esto? Que parece la Arcadia feliz. No, la Arcadia feliz no. Esto es lo que tiene que hacer. Hay una ley. ¿Qué creéis que hicieron? Y acabo. Hicieron la ley, no hicieron el reglamento. Entonces cada uno interpreta lo que quiere y el caos está garantizado. Cada cosa que hace. Dice, pero espera, vamos a ver. Y además seguramente todos no son noviedos, solo serán algunos. Dice, a ver, ni todos del banco. No empieces tú a malmeter, No, pero los de Cangas de Narcea no habrán entendido que si se saca una ley y no hay reglamento y dejes todo este espacio, entonces la pregunta es, ¿pero estos que lo hicieron estarán a favor, estarán en contra o serán de esos de todos, todes, tú nos... Dice, espera, ya me perdí. No soy de Cangas de Narcea y hay tantos pueblos bellos que ya no sé dónde estoy. ¿Y será esta la situación? Lo cuento riéndome, pero las víctimas seguramente no lo ven tan divertido. Es triste. Es triste. Hay buena voluntad y hay jueces de paz que se reúnen para que los conflictos se arreglen. Lo han desmontado. Para que se arreglen los conflictos. Estaba en la Constitución de Cádiz, lo echaron abajo, no ellos interesaban a los que manejan los hilos. Ahí está. Vale, pues entonces hay que explicar y decir, oiga, no me cuente usted esto, por favor, no puedo ser tan ignorante. O sea, no podemos ser tan ignorantes, no podemos creer en unas cosas que dicen que son tan absolutamente disparatadas, contrarias a la naturaleza de la cosa y a los justos profesores. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como a todos los ausentes en algún momento esto les va a afectar y van a tener que tomar unos pastillines, colacao, y todo esto influye muchísimo, porque si no lo contamos y lo cuenten los enemigos, pues imagínate subir al Kilimanjaro sin oxígeno, es que no va a subir, va a bajar. Entonces, por lo tanto, vamos a intentar publicarlo, hacerlo llegar, y vamos a suponer que solo la mitad se entere. Bueno, pues ya somos la mitad,
Vamos a suponer que en el Evangelio empezaron, eran menos casi, y encima eran pescadores, y no tenían megáfonos. No, pero tenían una cosa que se llama fe, voluntad, responsabilidad, en fin, digo unas cosas de locura, no están de moda, ninguna de las que digo. ¿Y qué importa que estén o no de moda? Si son con las cosas que llegamos aquí y que tendríamos que en esto de la vida, que es transmitirlo, poder transmitirlo, porque si lo que transmitimos es un barullo como el que estamos transmitiendo los decanos, los profesores, el rector de la Complutense, ¿estáis seguros? Y yo no te digo nada de los profesores míos, de donde yo soy, la facultad o tal. Por lo tanto, existen métodos. Primero, defiendo la obra de estos insignes profesores, sin lo cual no se podría sostener el otro. Defiendo su posición sobre el Homo convivens. Defiendo que sin ese punto de partida de la filosofía, de la pedagogía, de todo lo que representan los profesores aquí presentes y mi amigo y presidente, no se puede dar los otros pasos, porque desde la ignorancia no se puede dar ningún paso, es una cosa confusa. Vale, pues desde ahí conecta el profesor Cayón y conecta lo mejor de la doctrina jurídica, todos los que estarían aquí acompañándonos y diciendo esto es así, esto debe ser así, esto lo podemos hacer así y no debemos hacerlo de la otra manera porque no conduce a ninguna cosa que no sea de nuevo a la caverna. Y de ahí ya pensábamos que habíamos salido por los griegos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, adelante. Pues muchas gracias, Andrés. Disculpad porque hubo un momento en que me levanté y es que reparé, lo teníamos que haber hecho antes, no me di cuenta, en la posibilidad de llamar por teléfono al taxista donde se dejó olvidado el móvil nuestro compañero, que tuvo que salir corriendo. Y efectivamente me cogió el teléfono, pero me dijo que ya le habían llamado y entonces lo va a recuperar. Muchas gracias. Que me acordé con esto de la resolución de conflictos. Menos mal. Bueno, muchas gracias a ambos, a la profesora Rosario Limón, a Chayo, también a Rafael Lobeto, Rafa, por sus palabras. Yo pienso mucho en que en la universidad, hacia la que tenemos vocación y profesión, son dos aspectos muy importantes. Debiera ser inherente a la verdadera profesión la vocación, pero no siempre ocurre. ¿No? Yo creo que estamos en una situación muy difícil por muchas razones. Pensando en el alumnado, que realmente lo vemos cada año más joven, es inevitable, nos encontramos con una gran dificultad, yo por lo menos, en un número significativo de alumnos. Y es que tratamos de darles un mensaje, hablo de mi caso, por supuesto, muy cocinadito, muy sencillo, pero un número considerable de alumnos, de alumnas, la mayoría de chicas, desconectan cada vez con más facilidad. Es algo increíble y muy triste y muy penoso. Y el profesorado, yo por lo menos me siento desde hace muchos años sin un respaldo legislativo e institucional, porque tiene que haber una autoridad mucho mayor. La autoridad, si se puede hablar en esos términos cuantitativos, es que realmente no te digo que nos falte, qué sé yo, a lo mejor alguna competencia didáctica, que siempre puede venir bien, pero no puede ser todo unas clases de, como le llamaba aquí un amigo que dentro de poco va a venir porque recibe el título de asturiano adoptivo en Madrid, lo que llaman las clases porno, por no hacer nada, y que son clases de dinámica, a veces cosas infantiles, verdaderamente infantiles. Es que cada vez hay más alumnos intolerantes a 5 minutos de explicación moral, de discurso oral. ¿Y en qué se advierte? Que están con los móviles y no les puedes decir nada. Y te ven y les dices, por favor, los móviles, dejadlos. Es un espacio libre de estos dispositivos digitales, algo que sea absolutamente necesario por una urgencia.
y te siguen delante de ti a 2,5 metros, a 1 metro, con el móvil la mayor parte de la clase. Un número significativo de alumnos. ¿Qué haces? Si les gritas no lo entiendes, si no les gritas, peor. Es tremendo. Es tremendo. Llama la atención. Y desde luego, porque sabes que no te atienden, porque les dices, bueno, y no de una manera capciosa, ¿qué os parece esto que digo? Por favor, ¿puede repetir la pregunta? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pero todos de 25, si es que tienes 25. Si es que tienes 25. Llama la atención, es una cosa increíble. Entonces es un poco triste. No, claro, luego ves esas caras inocentes, piensas que son cosas, pero algo mal estamos haciendo. Porque tiene que haber un rigor. Esto no puede ser. Es que desconectan, un número significativo desconecta. La mayor parte. Y le suena todo rarísimo. Dices una palabra, no sabe lo que es la misoginia, cuando están todo el día con la cosa del feminismo, que está muy bien porque son estudios sociales, pero ayer salió la palabra misoginia. No sabía nadie lo que era la misoginia. Cuando abres el televisor y mismo te dicen, fulano es el misógino, ¿por qué no lo denunciaron antes? No saben, no leen nada. Como los TikTok y esto, la mayor parte. Tremendo. Bueno, como quiera que sea, pues tenemos que adoptar una actitud esperanzada y saludablemente optimista y confiar en que todo vaya de la mejor manera, ¿no? Pero yo tengo que agradecer de nuevo reiteradamente las intervenciones tanto de Rosario Limón como de Rafael Lobeto, por supuesto, de la Fundación CICA que financia estos libros, la Fundación CICA que significa Conferencia Internacional de Cerebro y Agresión, y que fue creación fundamentalmente del doctor Jesús Martín Ramírez, por cierto asturiano adoptivo en Madrid, por este centro asturiano. Él falleció pues hace 2 años, en mayo, por enfermedad, tampoco era tan mayor, pero que para descanse, y estamos muy agradecidos porque gracias a él estamos publicando pues muchos libros de los que estamos legítimamente orgullosos. Yo tengo que decirlo, yo trabajo, procuro trabajar todos los días y a ser posible escribir todos los días. Incluso ahora en Brasil, además de irme a la playa, me decía siempre Rafa, porque tenía unas vistas privilegiadas. Yo, sin abrir la ventana, tengo ahí el mar al lado. No había día que no me dedicara a escribir. De hecho, han salido y van a salir unos libros, unos colectivos y alguno propio que vamos a ir presentando en los próximos meses, si todo va bien. El de inadaptación social y violencia, el de pedagogía social, que son 439 páginas, el de Homo Convives, bueno, ese es un pequeño aperitivo que nos publicó amistosamente un amigo, el profesor de Jackson. Ahora va a salir otro, que ya está en imprenta, que es igualmente, en fin, unos cuantos libros. De manera que muy contentos en ese sentido. Y bueno, pues yo agradezco a los autores. Tengo que decir que mi labor fundamentalmente es la de, sí, coordinar, porque Juan Cayón hace una labor muy importante, que es la de facilitar esos recursos económicos. Un servidor hace la parte más académica, y solicito a esos autores, a los que en algunos casos no conozco, no es como Chayo, otros no los conozco, pues que hagan. Y a veces, bueno, pues tienes que escribirles varias veces porque el lenguaje tiene que estar también mínimamente acorde a lo que se pretende que sea un libro académico, científico, humanístico y demás, ¿no? Pero aquí está el resultado. Yo tengo aquí un PowerPoint, voy a hacerlo rápidamente, no os preocupéis, y además es que suelo cumplir mi palabra. Entonces, lo que pretendemos efectivamente es fomentar la convivencia en distintos ámbitos. La convivencia es inherente a la especie humana, como esencia. Luego en nuestra existencia algunos se apartan de lo que consideramos algo esencial, intrínseco, y se muestran antisociales, criminales, lo que queramos. Pero realmente el vivir humano, como decía Ortega y Gasset, uno de los grandes pensadores del siglo XX, vivir es convivir. Y entonces en ese camino estamos. Y en ese camino tratamos de aportar desde muchas, en el libro, desde muchas disciplinas. Lo señalaban Rafael y Chayo. Desde la pedagogía, por supuesto, a la que pertenecemos, desde la psicología,
el ámbito sociológico, la ciencia política, la ciencia jurídica, intervienen varios profesores de Derecho, etc. Entonces, es un enfoque multidisciplinar o interdisciplinar. Y así, por ejemplo, tratamos cuestiones como la convivencia en centros universitarios. Yo, en el plano un poco contrastante, podría decir, simplemente por entrar en diálogo, Chayo, que hace pocos años no tuve la fortuna de vivir en un colegio universitario, pero recordaréis que hace 2 cursos o 3, no más, fueron tristes protagonistas 2 colegios mayores, uno masculino y otro femenino, aquí en Madrid, cerca de nuestra facultad, porque llevados supuestamente los chicos por un rito ya muy antiguo, pues dedicaron a cerrar y abrir las persianas rápidamente y llamaban de todo, bastante negativamente, a las chicas que estaban enfrente. Ya digo que según una supuesta tradición, etcétera, ¿no? Y esto saltó a la prensa, a todos los medios de comunicación, por el machismo que supuestamente albergaba, por en fin, la ordinariez y por el mal gusto, y porque realmente pues era reprobable, ¿no? De alguna manera, ¿lo recordáis? Sí. Eso fue muy sonado. Bueno, dicho esto, como una curiosidad, pues tratamos de dar también, al menos un servidor, lo intentamos, ¿no? El adoptar un enfoque humanista. Esto es decir mucho y no es decir nada, porque el compromiso con lo humano ha de estar ahí. Nada de lo humano nos ha de ser ajeno, y esto supone la consideración de toda persona, con independencia de otros accidentes. Me refiero al color de la piel, hablamos de Brasil y hablamos de Uruguay. Por cierto, yo estuve hace muchos años no sé si era entonces el Centro Asturiano o la Casa de Asturias, porque tenían 2 sedes. Había 2, luego se juntaron y yo fui a visitarlos, pero no recuerdo si era en ese momento o bien la Casa de Asturias o el Centro Asturiano, y me invitaron a un cocido. Yo era aquí, si no recuerdo mal, presidente adjunto o vicepresidente primero, en tiempos de Don Cosme. Bueno, el diálogo, la educación, la participación, la empatía, todo esto es fundamental. Y todo esto tiene que advertirse, ¿eh? Tiene que ser verdad, tiene que demostrarse. ¿Qué más? La estructura del libro, 16 capítulos, si no hemos contado mal, cada capítulo con esos enfoques diversos en función de las disciplinas del distinto profesor o profesora, y en total 32 autores, tanto de España como de Iberoamérica. En ese sentido estamos muy contentos. Es el 6º libro, si no me equivoco, de la colección Alma Mater, el sexto, porque los primeros son uno por año. Tenemos en esta colección La violencia en la familia, Sexo, género y violencia, Violencia y trabajo, de 2022, el 23, Intervención con población vulnerable a la violencia y la exclusión, en el 24, Violencia, conflicto, medios de comunicación y tecnologías, el 6º, Convivencia y resolución de conflictos. Y ya tenemos aprobado el siguiente para el 2026. Esto lleva mucho trabajo, sobre todo el escribir, sobre todo a mí por lo menos, porque a mí por lo menos me lleva mucho tiempo el escribir. A todo el mundo. Sí. Pero algunos tienen aunque todos podemos mejorar en la escritura, hay algunos que descuidan mucho la escritura. La descuidan mucho, y es que eso lleva tiempo hacerlo bien. No, porque yo he tenido que corregir algunos, de verdad. No necesariamente en este libro, pero en otros, porque eso he tenido que corregirlos porque eso es inenfadable. Tengo que decirlo inenfadable, porque es impresentable por parte de los profesores, en algunos casos. Bueno, manifiesto por la convivencia. Como es algo colectivo, en los últimos libros, el grupo al que pertenezco y que me honro en dirigir, aunque está un poco ahora fluctuante, por diversas razones, aunque sin embargo yo creo que publicamos más que ningún otro grupo, es una cosa curiosa, no paradoja, pero bueno, es la verdad, es la verdad. Probablemente publiquemos más que ningún otro grupo de la Complutense, casi seguro, y con diferencia. Pero bueno, hay una gran desigualdad, porque algunos no escriben nada porque no les interesa y algunos más. En todo caso, hacemos unos manifiestos colectivos y aquí hemos incluido pues, un manifiesto por la convivencia, que ese sí está disponible. Ese sí es gratuito, porque en Dickinson lo han puesto gratuito de descarga, e incluso me sorprendió que tiene muchas descargas. Bueno, pues mejor. Los principios del manifiesto: reconocimiento del conflicto, la convivencia basada en el diálogo, un poco en la línea de lo que planteaba Rafael Loreto en términos más jurídicos, la educación para la gestión constructiva del conflicto,
la mediación y esas prácticas restaurativas a las que nos hemos referido, el respeto y la escucha empática, la corresponsabilidad social, y esto un poco pues sería lo esencial. Y luego mi capítulo, que ya lo avanzamos hace una semana al hablar del Homo Convivens, una figura de la que verdaderamente, con toda la modestia, estoy muy contento, ¿no? Porque que yo sepa no existía, y me sorprende. Yo creo que la pedagogía social, que por supuesto pone el foco, la mirada en el Homo Educandus, como dicen nuestros colegas de antropología pedagógica, sin embargo yo no conocía la figura del Homo Convivens. Es una pequeña, modesta aportación, un servidor, de carácter antropológico, de carácter filosófico y por supuesto con proyección pedagógica, el Homo Convivens, el ser humano en su dimensión conviviente. Es la asignatura pendiente a nivel doméstico, ya vemos la violencia que hay a nivel intrafamiliar, de todo tipo y con resultados trágicos, a veces un verdadero terrorismo. La violencia nacional, en ocasiones, la violencia internacional, tenemos la guerra de Israel con Gaza, la guerra de Rusia con Ucrania, la amenaza de una guerra a nivel planetario, que sería la última, dicho sea de paso, y los conflictos a todos los niveles, los conflictos laborales, los conflictos escolares, a veces acosos terribles entre niños, entre adolescentes, o ciberacosos, que es una variante tecnológica del acoso, y por tanto es una asignatura pendiente. Y ahí hablamos de la pedagogía social transcultural, que hasta donde yo conozco, lo decíamos nosotros, pues, me parece que es muy necesario desarrollar, me parece fundamental porque trabaja sobre todo la diversidad, en mundos crecientemente interconectados. Esto es imparable. Y el que pretenda vivir en su aldea exclusiva, pues se va a liar a pedradas con el de la aldea vecina, como en otro tiempo también ocurría en nuestra tierrina, por ejemplo. Entonces hoy, y es mucho más aldea global que cuando lo predijo Marshall McLuhan, el mejor teórico de los medios de comunicación. Hablaba de la aldea global, hace ya décadas. Ahora es más aldea global, y lo seguirá siendo, si no hay un proceso de retroceso mundial, que puede haberlo. Entonces es fundamental este planteamiento de carácter respetuoso con las distintas idiosincrasias, con todo lo que realmente sea cultura. Ahí no vale todo, no podemos caer en un relativismo cultural, tampoco en un etnocentrismo, etc. Pero es fundamental el avanzar desde esa perspectiva. Bueno, para no seguir extendiéndonos, pero ahí lo tenéis, lo de la transculturalidad, que sobre todo enfatiza la interacción desde el respeto tanto a las similitudes como a las diferencias, tanto a las diferencias como a las similitudes. El Homo Convivens, y verdaderamente al hablar de la pedagogía social transcultural, por influencia antropológica, se adopta también una metodología etnográfica, no exclusivamente etnográfica, porque se puede basar en métodos cuantitativos, pero desde un punto de vista cualitativo, observacional, de registro sistemático. La etnografía brinda muchas posibilidades a la pedagogía social y a la pedagogía social transcultural, y por eso he querido destacarlo, ¿sí? Por eso lo destaco, y por supuesto esta etnografía apoyada en el trabajo de campo, Pongo estos ejemplos del otro día. El trabajo de la pedagogía social transcultural también, y de tipo etnográfico, en residencias de mayores, en residencias de menores, en escuelas, en comunidades más expuestas a la exclusión social, como pueden ser inmigrantes, como pueden ser la comunidad gitana, etc. Este cuadro, para aquellos que no estuvisteis el otro día, también que me parece muy valioso, y es el que preside ya la cubierta del libro Fundamentos de Pedagogía Social, que así se llama, pues es el libro de vida colorida de Kandinsky, que también me ha gustado, aunque podría haber sido perfectamente una romería asturiana de Piñoles. Casi parece. Sí, casi lo parece, es verdad. Yo incluso me lo planteé, pero bueno, tenía que decidirme, no te da tiempo para esto, y dije, pues tal. Pero había pensado en el cuadro de Piñoles, lo estuve buscando, pero no encontré una imagen a través de internet. Yo estaba Pero en no Brasil. tienes una en el despacho. Pero es que estaba en Brasil, todo,
es un lío, pero ¿quién me hace una foto? A mí me gustaría hacerle una pregunta. Sí, pero solo un minutín, solo un momento. No. Si no le importa, ¿cómo es su nombre? ¿Eh? Su nombre. Mi nombre es Manuela. Manuela. Y hoy es día 3 de diciembre. Ese Homo Convivens, la virgulilla, que así se llama, de nuestra ñ, tilde, de las dos maneras se llama, pues del Homo Convivens, que también lo lleva para sugerir que es una vocal larga, pues yo creo que debe tener los colores de nuestra bandera y que tenemos, aunque sea 3 días antes, que reconocer el valor también que para la convivencia, porque si no queda algo muy abstracto el hablar del Homo Convivens. El Homo Convivens en España ahora encuentra unos fundamentos esenciales e irrenunciables como son los que nos brinda la Constitución española, a la que le hemos dedicado aquí un modesto homenaje en varias ocasiones con lectura de la Constitución. Nos hemos ido también a la hermana casa de Castilla-La Mancha a leer igualmente la Constitución en algún año. Y entonces debemos recordarlo porque ahora el día 6 oficialmente es el día de la Constitución española. Ya que hablamos de convivencia, pues es nuestra norma jurídica suprema. Y me parecía muy importante y lo he querido plasmar también con esta diapositiva que le pedí que me la hiciese la inteligencia artificial. Me he modernizado mucho. Y mira lo que Pero presidente, estás a la última. a la última, en un sistema gratuito que no me oiga, bueno, que sí, me oiga, pero realmente me hizo esto, ¿no? Porque yo le doy la información Y te él lo hace. puso eso. Y sabes, representa una fortaleza de la Constitución amenazada por la desinformación. Hay mucha fake news, las falsas noticias y todo este tinglado, la polarización como un puente que se quiebra, terrible para la convivencia, los populismos que también nos amenazan con esas demagogias y esas soluciones facilonas y terribles, entre comillas, lo de soluciones, el nacionalismo fanatizado y, cómo no, la corrupción. La corrupción. Qué lista es la inteligencia esa. Sí, te lo ordena lo que tú le dices y tal. Perdonad que lo diga porque de verdad que es un trabajo que, bueno, sí se ve, iba a decir que no se ve, pero se ve en estos libros. Pero en estos, gracias a Jesús, gracias a Cayón, gracias a los compañeros que intervienen, ahora os presentaré la nueva planteamiento para el 26, etcétera, ¿no? Algún o casi todos los libros que hemos ido sacando sobre el tema de la violencia, porque era el grupo que le damos de Jesús Martín Ramírez, aunque violencia, si le das la vuelta, es la paz, pedagogía de la paz, es la convivencia, o sea que entran muchas temáticas susceptibles de abordarse desde nuestros ámbitos, ¿no? Y por supuesto desde el derecho también. Y nada más, muchas gracias y Manuela, discúlpenme ahora por mucho. Yo le iba a preguntar, cuando el ser humano se casa y quiere formar una familia, tener unos hijos, ¿está preparado el ser humano para educar a esos hijos? Bueno, mire, le voy a responder un poco académicamente, pero... Porque hay padres que pueden estar más formados, otros que no tienen tanta formación. Entonces yo no sé si es por el nivel cultural de cada persona o lo que sea, que pueda estar uno preparado para educar a su hijo bien. Pues mire, existe lo que se llama, y perdone porque mis compañeros son papás, un servidor no tiene ese privilegio, ¿no? Pero existe lo que se llama una vocación universal a la educación. Una vocación universal, ¿no? Cuando alguien en la calle nos pregunta, pues por favor, ¿me puede decir la hora? Y en la medida en que seamos atentos y lo necesita, o me puede decir la calle, esa vocación también se manifiesta de una forma mucho más completa en la paternidad o en la maternidad, pero indiscutiblemente no es suficiente con esa vocación natural. Se requiere también, en nuestra opinión, algún proceso más pedagógico que oriente, sobre todo cuando se trata, pues pongamos por caso, de padres muy jóvenes, como es algunas circunstancias. Viene bien, yo creo, el recibir algunas orientaciones familiares, algunas orientaciones de familia. Y también cuando ya tienen los hijos y van cumpliendo años, por ejemplo, porque surgen muchas inquietudes. Le voy a comentar algunas de las temáticas que se abordan en lo que antiguamente, no hace mucho, pero hace unos años se llamaban las escuelas de padres. Después, como se vio que las mamás eran las que más se implicaban, empezaron a llamarse, con justicia, escuelas de madres y padres.
Y ahora, en algunos casos, yo creo que todavía mejor, se llaman escuelas de familias. Pues mire, algunas temáticas son el cuidado de los hijos ante la tecnología, el diálogo padres-hijos, preparación para la sexualidad o la psicosexualidad, para que se advierta la presencia del componente afectivo y del cariño y de los elementos intelectuales en la sexualidad. El problema y la prevención de las drogas, que tanto preocupa y con razón a los padres, el fracaso escolar, el acceso al mundo del trabajo, el tránsito del colegio o del instituto a la universidad, el acoso y el ciberacoso. Y entonces muchas veces se reúnen a papás y a mamás con estas mismas inquietudes en función de la edad de sus hijos y se abordan estas temáticas. Por supuesto, la tecnología, cómo, si los límites en relación a los móviles, cuándo se pueden o se debe comprar un móvil a los hijos, que esto preocupa mucho y desde luego no conviene que sea a edades muy tempranas, porque esto, lejos de ayudar, perjudica, etcétera, etcétera. Son algunas de las temáticas. Por tanto, yo creo que viene siempre bien y existe dentro de la pedagogía las figuras de los orientadores personales y familiares que hacen mucho bien. Vamos, padres. Estoy de acuerdo, porque yo tengo un padre que es como un militar recto y firme, que no le den una queja mía porque me la puedo cargar, ¿no? Pero antes sí, te daban una turra. Ahora no le hagas nada a los niños son sagrados, que te la den a ti la turra mejor. Sí. Eso sí, yo he recibido una educación muy severa, entonces, bajo mi educación, que la agradezco, yo agradezco la educación que he recibido, y era demasiado severo mi padre, pero yo prefiero la educación esa antes que la que tenemos hoy. Es que hoy no hay Por eso me parece muy bien esos libros que ustedes están poniendo, que es una protesta sobre la educación que hay hoy día, que hoy en vez de los padres mandar en casa, mandan los hijos. Sí, más o menos. La violencia filioparental. Es que eso no es así. Que está muy extendida y muy denunciada, por cierto, cada vez más denunciada, llama la atención. Por eso, la violencia de los hijos a los padres filioparentales. Ahí es donde yo voy, que hoy día padres, hijos déspotas, tiranos, que agreden, que amenazan y pegan a los padres. Por eso, yo prefiero la educación que yo he recibido. Por supuesto. Que lo ponga. Gracias. Eduardo, aquí está. Bueno, ¿os ha gustado? Sí, lo hace la máquina. Es la ya. Es una fortaleza amenazada. Y aquí, si te fijas, tiene las garras que amenazan. Esto también lo hizo la ya. Son garras que amenazan. Estás a la última, Sí. Bueno, a la penúltima, porque mis alumnos sí manejan el campo. No, yo había visto que tu presentación era buenísima. Digo, oye, pero usted, presidente, no, pero la pregunta que te ayudas de la... Sí. Sabes que la llaman avanzada, para que no sea entre natural y la nuestra artificial, y no ampliada, inteligencia ampliada. Sí. No, y hay que utilizarlo como utilizamos un coche si queremos ir a otro sitio y tenemos la posibilidad de ir más rápido. Hay que utilizarla bien, lo que no se puede es decir, hago este trabajo y lo presento como propio cuando me lo ha hecho la máquina y no sé ni de lo que he puesto. ¿Me queda? La otra. Ya está, bueno, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos a ver, sí. Ayer el presidente y yo asistimos a un acto cultural en torno a la sidra y el queso, especialmente la sidra, que convenía que aquí diésemos algunas clases para que la gente sepa beber sidra. Y al tenor de la sidra, desde luego los de Paraguay no la pueden... Uruguay, él ha hablado de Uruguay. Los de Paraguay los queremos mucho también. Uruguay. Tenemos ahí muchos amigos. No creo que lo puedan declarar con denominación de origen, no pueden. Esos no pueden. No le cojas. Es que solo para tener la denominación de origen tiene que ser hecha con manzana asturiana, exclusivamente. ¿Y dónde fue eso que fuiste? En la delegación del Principado, aquí en San Bernardo. Ya sabéis que la Navidad. Creo que está muy bien, ¿no? Bueno. Y otra cosa. Sí. Otra cosa. En mi casa mando yo.
Es marciano. Cuando no está su mujer, No, no. Precisamente cuando está mi cuando mujer. no está Marta. En mi casa mando yo. ¿Alguien lo pone en duda, aparte de las bromas de Ángel? Yo me levanto por las mañanas y me acerco a la cama de todavía esta Marta y digo, Marta, cariño, ¿qué tengo que mandar hoy? Como son medio gallegos, ¿Qué tengo que mandar? como son medio gallegos, tienen traducciones. Que mandar. Muy bien, me ha gustado vuestras exposiciones, me han gustado mucho y vale la pena venir. Y la inteligencia artificial para mí no existe. Existe una máquina muy potente con una capacidades que le dicta la inteligencia humana. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias. Y a todos, y ya sabéis que este encuentro de hoy es en el marco de los encuentros de educación y salud, que se nos ha olvidado decir. Y decía Rafa que si hacemos una separata, como queráis, si la hacemos, con mucho gusto, pero me tenéis que dar algo escrito por correo, o sea, a ordenador, una hojita. No, pero por lo si menos. está grabado, yo lo paso, ¿Tú lo pasas? Sí. Me lo pasas y sí, porque si no... Transcribirlo. No, pero lo grabamos de ahí y lo preparamos. Vale, no tiene por qué ser exactamente lo que has dicho. No, claro, pero no te importa pasar. Cristina. Cristina, sí, te lo Cristina. Porque se cree que está Sí, Sí, mi secretaría yo preparo eso y escucha porque... Y lo pongo un poco de la introducción. Y tú pones, claro, mejoras, o sea, porque lo completas, porque es un que no funciona. Eso no es una tontería. Para tener esa parte que ya me saca. Eso lo tienes en la web, no tienes más que entrar. Bueno, pues muchas gracias Algunos días. y contamos con todos, ¿eh? Gracias a todos.